Acabo de hacer un documental de History Channel, lo van a ver en principios del año que viene, es basado en esta enseñanza sobre el 2012. ¿Qué sucederá el 21 de diciembre de 2012? El sol se puso tan negro como vestido de luto. La luna toda se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Y acontecerá en los postreros días que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero acerca del día y la hora, nadie lo conoce, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Las señales se suceden. Desastres naturales, inundaciones, terremotos, ciudades arrasadas, eventos de magnitudes insospechadas. ¿Es esto mera coincidencia? Distintas culturas ancestrales hicieron sus predicciones. Una fecha se repite una y otra vez. ¿Esta vez las profecías serán verdaderas? En diciembre de 2012, el quinto sol estaría llegando a su fin. El sistema solar terminaría un ciclo en su viaje a través de la galaxia, marcando así un final. La mayoría de las veces, de esos 5.125 periodos cortos, hubieron catástrofes. Esta vez todo se va a potenciar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cierre de 5 ciclos de 5.125, más el cierre de 3 calendarios, el largo, el corto y el de la precesión de los equinoccios. El 2012 se acerca y el misterio sobre el fin de los tiempos espera ser revelado. ¿Podrían asociarse los desastres naturales actuales a un calendario de más de 3.000 años de antigüedad? ¿Qué nos espera en diciembre de 2012? La repercusión mundial que ha alcanzado las predicciones para el 2012 es notoria. La fecha de un posible final está cada vez más cerca. Distintas civilizaciones separadas entre sí por miles de años o miles de kilómetros nos alertan por igual sobre los tiempos que están llegando. Los mayas, los aztecas, los incas, los hopi, todas coinciden en las transposiciones de calendarios en la fecha. Las predicciones sobre el 2012 parecen repetirse una y otra vez. La observación de los mismos fenómenos astronómicos podría haber hecho coincidir a diferentes culturas en conclusiones similares. Una de las culturas que mejor ha sabido expresar esta noción del fin de un ciclo fueron los Hopi. Los Hopi son una vieja nación indígena en los Estados Unidos. El descubrimiento de una roca con un dibujo profético grabado en ella llamó la atención de los investigadores. Cuando una roca se descubre con un dibujo nuevo es porque un dibujo nuevo, milenario, pero nuevo porque recién lo descubren, ese dibujo habla de esta época. En la roca Hopi se observa con total claridad 2 líneas paralelas. Hay una línea que está habitada por 4 hombrecitos. Eso representa el poder de los inventos, el poder de la cruz, el poder de la economía y el poder. O sea, el poder del poder, la política. La roca muestra lo mismo que muestra el Apocalipsis cuando nos dice son jinetes de la destrucción. Al igual que los mayas y otras tantas culturas, los Hopi habrían anunciado un mismo fenómeno. El fin de este mundo estaría llegando. Por primera vez en la historia, las predicciones coinciden en anticipar un mismo evento para una fecha idéntica. Sin embargo, lo que sucederá ese día sigue siendo un misterio.
Algunos de los fenómenos geofísicos que la ciencia estudia hoy en día ya habían sido pronosticados hace más de 500 años por los antiguos habitantes de los Andes, los quechuas, más conocido como los incas, los hijos del sol. Los incas tienen una profecía muy poderosa que es la profecía del Pachacútec. Pachacútec significa el que transforma el tiempo y el espacio. La naturaleza parece reaccionar hoy ante nuestros actos. Así como se extinguieron los dinosaurios o desaparecieron misteriosamente muchas culturas ancestrales, podría agregarse en un mundo cercano el fin de la raza humana. ¿Hay forma de revertir esto? La nueva era es absolutamente dependiente del ser humano. Aunque son todos fenómenos astronómicos, para que se entre en la nueva era, el ser humano tiene que hacer una transformación interior que además no la está haciendo. El concepto de masa crítica, tomado de la física, está siendo utilizado por algunas corrientes para explicar lo que podría suceder con la humanidad. La masa crítica sería la cantidad mínima de personas que tienen que tomar una actitud determinada para que el resto de la humanidad adopte por imitación ese mismo hábito. Por ejemplo, si estamos en un estadio de fútbol y se empiezan a resquebrajar las paredes y el estadio está lleno de gente, ¿de qué depende que la gente salga en caos o que salga ordenadamente? De lo que hace ese número mínimo de personas. Se llama raíz cuadrada del 1%. La raíz cuadrada del 1% de la humanidad tiene que llegar antes del 22 de diciembre de 2012 a mostrarle a la humanidad que se puede tener una realidad propia. Ser dioses de nuestra propia realidad. Ese número mínimo de personas parece haberse olvidado del cuidado de la naturaleza y por eso el planeta está reaccionando. Las predicciones de las antiguas culturas parecen advertirnos sobre las acciones a tomar y sobre los peligros que tendríamos que enfrentar si no aprendemos a relacionarnos con la naturaleza. Los científicos también dan el alerta. El 21 de diciembre de 2012 esconde un gran misterio. Diferentes interpretaciones dieron lugar a conjeturas de todo tipo. Sin embargo, nadie puede saber con certeza lo que ocurrirá ese día. ¿Será el fin de este mundo lo que nos espera? ¿Será un cambio trascendental en la humanidad? ¿O será un día más? Quizás solamente sea el fin de las profecías.